Hola a todos, bienvenidos al primer video de Simplemente. En este canal vamos a estar explicando temas de matemática, física y química con la intención de que puedan comprenderlos y aprenderlos fácil y simplemente. Hoy, como se puede ver en el título, vamos a ver a los números reales, su clasificación y algunos ejemplos. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los números reales? Vamos a tomar como definición que todo número que se pueda ubicar en la recta numérica es un número real. Es decir, los números reales son todos aquellos que se pueden representar en la recta numérica, como por ejemplo el -3, el -1, el 0, el 2, el 4, etc. Pero además también podríamos representar, por ejemplo, acá al 0,5 o también al número pi, que aproximadamente es 3,14. Y del lado de los negativos podríamos ubicar por acá al -5 medios o por acá al -0,75. Todos estos números, todos los números que se pueden representar en la recta numérica forman parte del conjunto de los números reales, que vamos a denominar o a llamar con la letra R. Al mismo tiempo, los números reales se clasifican en distintos subconjuntos. Tenemos a los números naturales, a los números enteros, a los números racionales y a los números irracionales. Todos juntos forman el conjunto de los números reales. Es decir, que cada número real se puede clasificar en uno o más de los siguientes subconjuntos. Ahora a continuación vamos a ver cada uno de los subconjuntos y qué números se clasifican en uno o más de ellos. Como dijimos, los números reales se clasifican en distintos subconjuntos. Esta es la clasificación general. Tenemos dos grupos principales, los irracionales y los racionales, y dentro de los racionales tenemos a los números enteros y dentro de los enteros tenemos a los números naturales. Ahora vamos a ver cada uno de ellos en particular. Vamos a comenzar con los números naturales. Al conjunto de los números naturales se lo llama o se lo denomina con la letra N. Los números naturales son aquellos que utilizamos normalmente para contar. Por ejemplo, 1, 2, 3, 10, 50, etc. Son los que utilizamos normalmente para contar objetos, elementos, etc. Luego tenemos a los números enteros. Al conjunto de los números enteros se lo denomina o se lo llama con la letra Z y están formados por los naturales negativos, el 0 y los naturales propiamente dicho. Entonces dijimos naturales negativos, vamos a poner como ejemplo -3, -2, -1, incluyen al 0 e incluyen a los naturales propiamente dichos. 1, 2, 3, etc. Es por eso que decimos que los números naturales se encuentran dentro del conjunto de los enteros. Los enteros incluyen a los naturales. Luego tenemos a los números racionales. Al conjunto de los números racionales se lo denomina o se lo llama con la letra Q y son aquellos que resultan de la razón, justamente ahí su nombre racionales, resultan de la razón entre dos números enteros. Vamos a poner la definición. Supongamos que P y Q son dos números que pertenecen al conjunto de los números enteros. Este símbolo, esta letra representa pertenencia. Entonces P y Q son dos números que pertenecen al conjunto de los números enteros. Y Q es distinto de 0, entonces la razón entre P y Q, que vamos a llamar M pertenece al conjunto de los números racionales. ¿Por qué decimos que Q tiene que ser distinto de 0? Porque cualquier número dividido 0 queda indefinido, es decir, no tiene solución numérica. Eso lo vamos a ver en próximos videos, en lo que es indefinido e indeterminado. Por ahora vamos a quedarnos que Q tiene que ser distinto de 0. Bien, ¿y qué quiere decir esto? Esto es la representación de una fracción. Entonces, toda fracción
o número que pueda ser representado con una fracción es un número racional, pertenece al conjunto de los números racionales. Y entonces, ¿qué números pueden ser representados por fracciones? Bueno, en primer lugar tenemos a los números decimales exactos, que son aquellos que tienen una cantidad finita de dígitos después de la coma, como por ejemplo el 0,5 o por ejemplo el menos 1,25. Estos números pueden ser representados por fracciones. Por ejemplo, el 0,5 lo podemos escribir como un medio y al menos 1,25 lo podemos escribir, por ejemplo, como menos 5 cuartos. Entonces, al tener representación en forma de fracción, decimos que son números racionales. ¿Qué otros números hay? Los decimales periódicos, como por ejemplo el 0,3 periódico, en donde en este caso el 3 se repite infinitamente. Eso quiere decir periodo, una o más cifras que se repiten infinitamente. En este caso solamente tenemos al 3, entonces sería 0,333 y así infinitamente. Este número se puede representar como una fracción, como un tercio, por ejemplo. ¿Qué otro número decimal periódico? Podemos ver como ejemplo el 1,16 periódico. En este caso es el 6 el que se repite infinitamente, es decir, tendríamos 1,1666 infinitamente. Y esto lo podemos representar como una fracción, por ejemplo, 7 sextos. En este caso decimos que es un decimal periódico puro porque el periodo, es decir, la o las cifras que se repiten infinitamente, se ubica inmediatamente después de la coma. Y en este caso es un decimal periódico mixto porque el periodo no se encuentra inmediatamente después de la coma. Ambos, tanto el puro como el mixto, se pueden representar como una fracción y por eso decimos que pertenece al grupo de los números racionales. Y por último, los números que se pueden representar como fracción son los números enteros. El menos 3, por ejemplo, lo podemos representar como menos 9 tercios. Y otro ejemplo podría ser el 2, que es tanto un número entero como un número natural y lo podemos representar como 4 medios. Entonces, es por este motivo, es porque los números enteros se pueden representar como fracción, que están dentro del grupo de los racionales. Entonces, en resumen, vamos a decir que toda fracción o número que se pueda representar con una fracción está dentro del conjunto de los números racionales. Y dentro de los racionales tenemos a los enteros y dentro de los enteros a los naturales. Luego tenemos a los números irracionales. Al conjunto de los números irracionales se lo denomina con la letra I, y son aquellos números que no pueden ser representados por una fracción. De ahí su nombre, irracionales, no racionales. Los números irracionales son aquellos cuya expresión decimal es infinita y no tienen ningún periodo, es decir, no tienen ninguna cifra o conjunto de cifras que se repita infinitamente. Como ejemplo de ellos podemos tener a la raíz de 2 o en realidad a la raíz cuadrada de cualquier número primo. Va a ser un número irracional. También tenemos, por ejemplo, al número pi o al número e y también, por ejemplo, el número phi. Todos estos números son números irracionales porque son decimales con infinitas cifras decimales y no tienen ningún periodo. Por ejemplo, la raíz de 2 es igual a 1,41, 42, 135 y así sigue infinitamente. Lo mismo pasa con el número pi, que es 3,14, 159,26 y sigue infinitamente. Todos estos números cuya expresión decimal es infinita y no tienen periodo van a pertenecer al conjunto de los números irracionales. Tengan en cuenta que nosotros generalmente cuando utilizamos el valor pi lo aproximamos a 3
3,14. Esto es una aproximación. Cuando utilizamos la simbología del número, cuando vemos un número pi, esto quiere decir que es el valor exacto. En cambio, esto es una aproximación. Este símbolo representa aproximación y las aproximaciones son más precisas cuantos más dígitos utilicemos. Es decir, 3,14 es un valor aproximado, pero 3,14, 15, 9 es un valor aproximado, pero más preciso porque tiene mayor cantidad de cifras decimales. Muy bien, en resumen, vamos a tener que los números reales se clasifican en dos grandes grupos: los irracionales, que no tienen expresión fraccional, son números decimales cuya expresión es infinita y no tienen periodo. Otro gran grupo son los números racionales, que dijimos que es toda fracción o número que se pueda expresar como una fracción, y dentro de ellos tenemos a los enteros, y dentro de los enteros tenemos a los naturales. Muy bien, ahora vamos a ver algunas consideraciones generales de los números reales y sus distintos subconjuntos. La primera de ellas es el cero incluido a los números naturales. Hay veces en donde el cero se incluye en el conjunto de los números naturales por cuestiones del problema que se va a trabajar. Esto se puede hacer, pero lo importante es recalcar la nomenclatura. Al conjunto de los números naturales de por sí lo denotábamos o lo llamábamos con la letra n. Cuando incluimos al cero dentro de este conjunto, lo vamos a llamar n sub 0. Esto es importante para no generar confusiones, más que nada. Acuérdense que el conjunto de los números naturales de por sí no incluyen al cero, y cuando lo incluimos vamos a denotarlo n sub 0. La segunda consideración es que la suma y el producto de números naturales da por resultado a un número natural. Vamos a ver algunos ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, 2 más 3, estamos sumando dos números naturales. Esto nos da 5, que también es un número natural. Vamos a ver un ejemplo de la multiplicación. 3 por 4, estamos multiplicando números naturales. Esto nos da 12, que también es un número natural. Pero, ¿qué pasa con la resta y la división? Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos 3 menos 6, estamos restando dos números naturales. Esto nos da menos 3. Y el menos 3 es un número entero, pero no es natural. Entonces, la resta de números naturales no siempre nos va a dar por resultado un número natural. ¿Y qué pasa con la división? Si nosotros hacemos 4 dividido 5, esto nos da 0,8. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos una fracción y un número que puede ser representado por una fracción. Entonces, la división de naturales nos va a dar un número racional. En la tercera consideración decimos que la suma, el producto y la resta, en este caso, de números enteros, da por resultado un número entero. Por ejemplo, tenemos menos 3, que es un número entero, más 4. Esto nos va a dar, acá en este caso estamos sumando números enteros, esto nos da 1, que también es un entero. En el caso de la multiplicación, por ejemplo, tenemos menos 2, es un número entero, lo multiplicamos por 6, nos da menos 12, también es un número entero. En el caso de la resta, hacemos, por ejemplo, 3 menos 5, nos da menos 2. En este caso también estamos trabajando dentro del conjunto de los números enteros. Pero, ¿qué pasa con la división? Bueno, algo similar a lo que nos pasaba en el caso de los naturales. Si hacemos menos 4 dividido 5, esto nos da menos 0,8, que es un número decimal exacto, tiene representación fraccional y por tanto es un número racional.
Y como última consideración vamos a ver que un número racional tiene infinidad de representaciones en forma de fracción. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo tengo el 2, que es un número natural, es un número entero, pero también es un número racional porque se puede expresar como una fracción. Lo podemos expresar como 4/2, por ejemplo. Pero también lo podemos expresar como 6/3 o también, por ejemplo, como 12/6 y así infinidad de representaciones. Entonces, por eso decimos que un número racional tiene infinidad de representaciones en forma de fracción. Muy bien, como vimos, el conjunto de los números reales se clasifica en distintos subconjuntos. Tenemos dos grupos principales, el grupo de los números irracionales y el grupo de los números racionales. Dentro de los racionales tenemos a los números enteros y dentro de los enteros tenemos a los números naturales. Pero vamos a preguntarnos, ¿los números reales son los únicos números que existen? La respuesta es no. Además de los números reales, existen los números imaginarios, que junto con los reales forman lo que son los números complejos. Si bien hoy no vamos a explicar estos dos tipos de números, es importante que sepan que existen otros números además de los reales. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya sido útil. Si fue así, suscríbanse al canal y denle un me gusta al video. Pueden escribirme en los comentarios las dudas que tengan sobre este tema y qué temas les gustaría que explique. Y muchas gracias, nos estamos viendo en el próximo video de Simplemente.